Elena nunca había pensado que una mentira elegante pudiera salvar su vida, hasta que una puerta de madera oscura se cerró detrás de ella y quedó frente al hombre más enigmático que había visto en meses. Su bufete parecía un templo de mármol y silencio, un lugar donde nada se movía sin permiso. Aún así, lo que más la inquietaba no era la frialdad del ambiente, sino la manera en que él la observaba, como si pudiera leer cada una de sus cicatrices. Martín Calderón, el abogado millonario que todos describían como impenetrable, acababa de hacerle una propuesta imposible: fingir ser su esposa. Un trato limpio, lucrativo, discreto y tan peligroso como tentador. Ella llegó allí buscando ayuda, no un contrato tan íntimo como perturbador. Su situación era precaria, la sombra de las deudas la ahogaba, y la custodia de su hijo pendía de un equilibrio frágil. Martín, por su parte, no escondía que la necesitaba por razones que no reveló de inmediato. Y el misterio en sus ojos era casi tan afilado como su reputación profesional. Elena sintió que debía rechazarlo, pero la idea de negarse parecía una forma de renunciar a cualquier oportunidad de respirar de nuevo. Cuando él deslizó el contrato sobre la mesa, el mundo dejó de hacer ruido. No habrá intimidad, no habrá expectativas, solo una alianza temporal, dijo con la voz baja, como si aquel acuerdo pudiera reorganizar el destino de ambos. Elena pasó los dedos por las páginas, consciente de que cada cláusula conllevaba una elección: protegerse a sí misma o lanzarse a un territorio que no conocía. Martín no sonrió, pero había algo en su semblante, una sombra de vulnerabilidad que ella no esperaba encontrar en un hombre tan poderoso. Aceptarlo sería arriesgar su corazón. Rechazarlo sería abandonar la última oportunidad que la vida le ofrecía. Y mientras firmaba, Elena no imaginaba que aquel falso matrimonio, construido sobre silencio y límites rígidos, acabaría revelando verdades capaces de derrumbar todo lo que ellos creían controlar. Elena salió del despacho de Martín con el contrato doblado entre las manos, como si fuese una llave que aún no sabía si abriría una puerta o una jaula. Caminó por la avenida llena de autos, luces y conversaciones apuradas, pero nada parecía real. La ciudad se movía, respiraba, seguía su curso, mientras ella cargaba con una decisión que podía cambiar la vida de su hijo y el futuro que intentaba construir sola. Desde que quedó viuda, cada paso estaba guiado por la urgencia. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, una opción surgía ante ella. No exactamente segura, pero posible. Martín Calderón, por otro lado, no era un hombre que dejara puertas abiertas. Tenía fama de estratega frío, abogado brillante, millonario que aprendió a desconfiar del mundo demasiado pronto. Quien lo observaba de lejos creía que lo tenía todo: prestigio, poder, una carrera que parecía inquebrantable. Pero detrás del brillo había presiones familiares, disputas internas y un fantasma que lo perseguía: la necesidad de proteger su empresa y su reputación de un escándalo a punto de estallar. Un falso matrimonio le daría el álibi perfecto, una barrera emocional y social contra aquellos que deseaban verlo caer. Elena no sabía esos detalles cuando aceptó tomar un café con él al día siguiente. Se sentó frente a él en un restaurante silencioso, mientras él explicaba las condiciones con una precisión casi quirúrgica. Convivencia monitorizada, eventos sociales, apariencias impecables, nada personal. Sin embargo, cada vez que ella intentaba imaginarse a su lado en público, percibía algo extraño, una sensación de seguridad que no encajaba con la naturaleza del acuerdo. Martín era firme, asertivo, pero nunca agresivo. Había una elegancia discreta en sus palabras, como si estuviera acostumbrado a medirlo todo: riesgos, emociones, personas. Ella observó sus manos al sostener la taza, manos de alguien que llevaba toda la vida como si fuera un proceso delicado. Por un instante, Elena se preguntó por qué un hombre tan controlado necesitaba algo tan íntimo como una esposa de mentira. Sabía que no podía preguntar, aún no. Pero también percibía que había lagunas en la historia que él contaba. Lagunas que no eran solo profesionales. Al final de aquella conversación,
Elena entendió algo que no quiso admitir en voz alta. Su miedo no era aceptar el acuerdo. Su miedo era acercarse demasiado a un hombre que prometía no sentir nada, pero cuya mirada decía exactamente lo contrario. Si esta historia te atrapó desde los primeros capítulos y quieres seguir descubriendo cada paso del falso matrimonio entre Elena y Martín, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esta historia? Tu participación ayuda a que más lectores descubran este romance. Elena llegó al edificio de Martín al amanecer, cuando la ciudad aún estaba entorpecida por el frío y el rumor tímido del tránsito. El edificio, una torre elegante de vidrio azul y acero, se erguía como un monumento al orden, distante de la vida simple que ella llevaba en su barrio. Mientras esperaba en el vestíbulo, podía sentir la mirada curiosa de los guardias de seguridad, como si intentaran encajarla en aquel escenario impecable. Ella, con su abrigo usado y el cabello recogido a toda prisa, parecía fuera de lugar, y al mismo tiempo, extrañamente determinada. Sabía que aquel paso lo cambiaría todo. Cuando el ascensor se abrió, el asistente de Martín la llamó por su nombre, guiándola hasta el piso 31, donde el futuro que ella temía y necesitaba, la esperaba tras una puerta negra y brillante. Martín estaba de pie, cerca de las enormes ventanas que revelaban la ciudad entera en tonos grises. Llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado, pero no era su elegancia lo que intimidaba a Elena, sino la calma absoluta con que analizaba cada detalle. Cuando ella entró, él simplemente inclinó la cabeza en señal de saludo, sin sonreír. «Gracias por venir temprano», dijo con aquella voz firme que parecía nunca dudar. Ella se sentó en el sofá claro, mientras él permanecía de pie, como si dominar la distancia le resultara natural. Sobre la mesa, había una carpeta con documentos nuevos. Ella sabía lo que eran, pero aún así su corazón se aceleró. Martín se acercó y colocó la carpeta frente a ella. «Este es el contrato revisado», explicó. «Incluye las cláusulas de seguridad, convivencia y confidencialidad que comentamos». Elena tocó el papel, sintiendo el peso simbólico de cada línea. Finalmente, él se sentó, cruzando las manos sobre la rodilla. No había dureza en su semblante, solo una especie de vigilancia emocional, como si se obligara a mantener cada sentimiento bajo control. «Antes de firmar quiero que lo entiendas todo», continuó. «No espero afecto, no busco intimidad y no habrá exigencias personales». Elena asintió, a pesar del nudo en la garganta. «Yo tampoco busco eso», respondió con sinceridad. La verdad era más compleja. Temía sentir algo por un hombre que vivía en un universo tan inaccesible como aquel. Martín observó su rostro durante unos segundos excesivamente largos, como si intentara medir algo que ella misma desconocía. «Entonces estamos de acuerdo», concluyó él, pero había una vacilación casi invisible en sus ojos, algo que Elena percibió incluso antes de comprenderlo. Mientras Martín explicaba la logística, eventos sociales, entrevistas planificadas, cenas corporativas, Elena comprendió que su papel no sería solo existir a su lado, sino convertirlo en algo creíble. No era tan simple como sonreír ante las cámaras. Tendría que aprender a comportarse junto a un hombre cuya vida era estudiada por periodistas, rivales e incluso ex-socios. Y, sin embargo, la mayor sorpresa era notar cómo Martín adaptaba cada detalle del acuerdo a su comodidad. Hablaba con firmeza, pero con una ética cuidadosa, como alguien que evitaba herir. En varios momentos, Elena sintió que había preguntas ocultas bajo su postura impenetrable, pero él nunca las formulaba. La distancia entre ellos era calculada, y aún así, cargada de algo que ella no sabía nombrar. Después de casi una hora discutiendo detalles, Martín se levantó y caminó hacia un armario discreto empotrado en la pared. Sacó de allí una pequeña caja metálica y la colocó frente a ella. «Esto también es parte del acuerdo», dijo. Elena la abrió lentamente. Dentro había una alianza fina, elegante, discreta. No era llamativa, no era romántica. Era un símbolo funcional,
como todo en aquel contrato. Aún así, al verla brillar bajo la luz blanca de la oficina, Elena sintió un escalofrío inesperado. «Si decides firmar, debes usarla desde hoy», explicó Martín. «No podemos permitir inconsistencias en la historia». Elena cerró la caja, consciente de que aquel simple objeto la ataría a él ante el mundo entero. Martín notó su vacilación, y fue la primera vez que su expresión se suavizó de verdad. «No tienes que decidir ahora», murmuró. Ella miró por la ventana, intentando respirar hondo. La ciudad seguía viva, indiferente. Pensó en su hijo durmiendo en el pequeño apartamento, en las facturas acumuladas, en la amenaza de perder la custodia a causa de la inestabilidad financiera. Todos los caminos que le quedaban estaban llenos de obstáculos, excepto aquel, ofrecido por un hombre que parecía vivir en un universo tan distante como peligroso. «Quiero hacerlo», dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Martín no sonrió, pero algo en sus hombros se relajó levemente, como si estuviera aliviado por un motivo que no confesaría. Él le alcanzó un bolígrafo. Sus manos se tocaron por un instante, y aquel breve contacto produjo una descarga silenciosa que Elena intentó ignorar. Ella firmó. Una simple línea, pero que parecía atravesar dos mundos diferentes. Martín recogió los papeles con la precisión de alguien acostumbrado a cerrar acuerdos decisivos, aunque sus ojos permanecieron en ella unos segundos. «Bienvenida a esta alianza», dijo, casi en un susurro. Elena no supo si había ironía, gratitud o advertencia en sus palabras. Tal vez un poco de todo. Él dejó la alianza sobre la mesa y se alejó, dándole privacidad para ponérsela. Cuando Elena deslizó el anillo en su dedo, su corazón latió como si hubiera cruzado una frontera invisible. Aquel símbolo, frío y ligero, parecía más real que todo el discurso racional que lo rodeaba. Antes de salir de la oficina, Martín le explicó que la primera aparición pública sería esa misma noche. Una cena de gala organizada por uno de sus clientes más importantes. Elena sintió un frío en el estómago, pero asintió. «Yo estaré a tu lado en todo momento. No permitiré que nadie te moleste», afirmó él con una seriedad que no parecía parte del contrato. Parecía instintiva. Elena lo miró un instante más de lo debido. Era imposible negar que había algo protector en su tono, algo que no encajaba con la imagen que proyectaba al mundo. Al final de la reunión, el asistente los acompañó hasta el ascensor. Elena entró, y Martín permaneció a su lado en silencio. El espejo del ascensor reflejaba una pareja improbable. Ella, sencilla, con ojos que revelaban miedo y valentía a la vez. Él, impecable, cargando un enigma que ni su propio dinero podía explicar. Cuando las puertas se cerraron, Elena sintió una tensión espesa en el aire. No hostil, pero densa, como si ambos supieran que estaban a punto de entrar en una narrativa que ya no sería fácil de controlar. «Esta noche te presentaré como mi esposa», murmuró Martín. Ella tragó saliva. Ese título, mi esposa, pesaba más que cualquier cláusula. Cuando salió del edificio, Elena buscó aire fresco, intentando contener la avalancha de sentimientos. Debería sentir alivio. Después de todo, el acuerdo le daría seguridad a ella y a su hijo. Pero lo que realmente sentía era algo más complejo, algo que la asustaba más de lo que admitiría. Porque, mientras caminaba por la acera llena de gente, se dio cuenta de la verdad que había intentado ignorar desde el primer encuentro. Martín Calderón no era solo un abogado poderoso dispuesto a pagar por una farsa. Era un hombre que escondía heridas profundas, y que ahora estaba unido a ella por una alianza tan fría como necesaria. Y, en lo más hondo de su pecho, Elena tuvo la inquietante sensación de que aquella mentira, cuidadosamente construida, podría convertirse en la verdad más grande de su vida. La mañana siguiente amaneció con una mezcla de silencio y eco emocional. Clara no había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Gabriel Montoro, sereno, seguro, pero con una sombra que ella todavía no lograba descifrar. A pesar de la aprensión, recordó por qué había aceptado la propuesta.
Su embarazo, las cuentas atrasadas, el contrato de alquiler que estaba a punto de vencer y un mundo que parecía siempre decidido a probarla. Cuando llegó al edificio Montoro en Asociados, sintió que los nervios le apretaban el estómago. El vestíbulo tenía mármoles pulidos, vidrios impecables y una frialdad elegante que contrastaba con la calidez con la que Gabriel la había tratado el día anterior. Antes de que pudiera anunciarse en recepción, una asistente se acercó con una sonrisa calculada. «La está esperando, señora Montoro», dijo sin pestañear. Clara se quedó helada. «Señora Montoro». El título la golpeó como una ola invisible. Nadie antes en su vida la había tratado así, y aunque sabía que era una mentira, sonaba peligrosamente bien. La asistente la condujo a una sala de reuniones privada. Gabriel estaba allí, impecable, con un traje azul oscuro y una mirada que parecía leer todas las tormentas que ella intentaba esconder. «¿Dormiste algo?», preguntó él. Clara respiró hondo. «Lo suficiente para saber que acepto el acuerdo». Gabriel no sonrió, pero sus ojos se suavizaron. «Bien, entonces necesitamos repasar las reglas». Sacó un documento y lo colocó sobre la mesa. Clara vio su nombre, y el de él, en la primera página. El corazón le dio un vuelco. «Regla número 1», comenzó Gabriel con esa voz firme que llenaba cualquier espacio. «Tú y yo mantendremos la apariencia de un matrimonio estable, nada exagerado, nada teatral, solo credibilidad». Clara asintió, aunque sentía que estaba entrando en un territorio peligroso. «Regla número 2. Vivirás en mi ático mientras dure el acuerdo». La miró con seriedad. «No por control, es por protección». Ella frunció el ceño. «¿Protección de qué?». El silencio de Gabriel fue una respuesta que no explicó nada, pero dijo mucho. «Y regla número 3», continuó él desviando la mirada hacia el contrato. «Nadie puede saber que esto es un acuerdo. Nadie. Si alguien descubre la verdad, ambos podríamos perder más de lo que imaginas». Clara tragó saliva. «¿Qué podrías perder tú?», preguntó en voz baja. Gabriel levantó los ojos. Había algo oscuro allí, algo que todavía no quería revelar. «Mi carrera, mi reputación y posiblemente la custodia de alguien que aún significa demasiado para mí». Clara sintió el aire escapársele del pecho. Ese hombre, tan duro por fuera, cargaba más peso del que mostraba. «¿Y yo?», susurró ella. «¿Qué perdería yo?». Gabriel se acercó despacio, sin tocarla, pero suficiente para que el espacio entre ambos vibrara. «Tú podrías perder tu paz», dijo con honestidad brutal, «y yo no quiero ser el hombre que rompa algo que ya está intentando recomponerse». Las palabras la dejaron inmóvil. «Aún así», continuó él, «necesito que seas fuerte, porque esto no será fácil, y porque, aunque no te lo he dicho todavía, alguien no quiere que yo reconstruya mi vida con nadie». Clara sintió un escalofrío recorrerla de arriba a abajo. «¿Alguien? ¿Quién?», preguntó. Gabriel respiró hondo, como si medir sus palabras fuera vital. «Mi difunta esposa», respondió con voz baja, «dejó cabos sueltos, y no todos quieren que yo pase página». Clara abrió los ojos, incrédula. La sombra detrás del abogado millonario comenzaba a tomar forma, y el acuerdo dejaba de parecer un simple pacto económico. Era, sin que ella lo supiera, la puerta a un laberinto que la atraparía para siempre. Clara llegó al ático al caer la tarde. El chofer que Gabriel había enviado la dejó frente a un edificio tan alto que parecía tocar las nubes. El portero la saludó como si ya la conociera. Al parecer, Gabriel había hecho más preparativos de los que ella imaginaba. Al entrar al ascensor privado sintió que sus manos temblaban. «No soy su esposa, no soy su esposa», repetía en su cabeza, pero el mundo entero pronto empezaría a creer lo contrario. Cuando las puertas se abrieron, el ático la dejó sin aliento. Era amplio, luminoso, con ventanales que mostraban la ciudad como si fuera un mural vivo. Hipermoderno, elegante, silencioso, demasiado silencioso.
Bienvenida a casa, dijo una voz detrás de ella. Clara dio un respingo. Gabriel había aparecido sin que ella lo oyera, con la chaqueta en la mano y el cabello algo desordenado, como si el día hubiera sido más largo de lo habitual. No sabía que ibas a estar aquí, admitió ella. Quise asegurarme de que llegaras bien, respondió con naturalidad, pero sus ojos la recorrieron, atentos, analizando cualquier signo de duda o miedo. ¿Te gusta? Clara asintió. Es enorme y solitario, añadió él bajando la voz. Te acostumbrarás. Ella sintió algo extraño en su tono, una melancolía que no combinaba con la imagen del abogado perfecto. Quiso preguntarle más, pero Gabriel fue directo al punto. Ven, hay algo que necesito mostrarte. La condujo por un pasillo elegante hasta una puerta de vidrio esmerilado. La abrió, revelando un cuarto amplio con paredes blancas y un armario empotrado que parecía no encajar con el resto. Gabriel se acercó y deslizó una puerta corredera. Clara tragó en seco. Dentro había vestidos, ropa de mujer, perfumes, zapatos, fotografías enmarcadas, todo meticulosamente ordenado. Esta era su habitación, dijo él en voz baja. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De tu esposa?, susurró. Gabriel asintió, pero no la miró. No pude, respiró hondo. No pude deshacerme de nada, no todavía. Clara comprendió de golpe el tamaño de la herida que él cargaba, y también comprendió por qué la palabra esposa le costaba tanto pronunciarla con naturalidad. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó con cuidado. Gabriel finalmente la miró. Sus ojos tenían la verdad que él había estado evitando desde el primer día. Porque si vamos a convencer a todos de que estamos casados, necesitaba que supieras qué lugar estás ocupando realmente. Clara sintió una punzada en el pecho. No era celos. Era algo mucho más profundo. La sensación de entrar en una vida que aún pertenecía a otra mujer. Yo no quiero reemplazar a nadie, dijo ella, casi en un susurro. Gabriel negó con la cabeza inmediatamente. Y no lo harás. Esto no es un reemplazo, Clara. Es un escudo, una estrategia, algo temporal. Temporal. La palabra cayó entre ellos como una sentencia inevitable, pero algo en la forma en que él la miraba, con gratitud, con vulnerabilidad, con una intensidad que no encajaba con un acuerdo frío, le decía que nada de esto sería tan simple como ambos pretendían. Cuando Gabriel cerró el armario, Clara vio algo que él no había notado. Una fotografía mal colocada, ligeramente torcida. La foto mostraba a Gabriel con su esposa. La mujer sonreía, pero lo que inquietó a Clara no fue la sonrisa, sino los ojos. Había algo en ellos, una dureza, una sombra, una mirada que parecía decir: «Este lugar es mío». De pronto, una corriente fría recorrió la habitación. Gabriel tocó suavemente el brazo de Clara, sacándola de sus pensamientos. «Ven», dijo con voz más suave, «te mostraré tu cuarto». Pero mientras caminaba detrás de él, Clara no podía apartar de su mente esa sensación incómoda. Porque por primera vez desde que aceptó el acuerdo, no sintió que la amenaza viniera del exterior. Sintió que venía de la propia casa. La primera mañana en el ático comenzó con un silencio extraño. Clara despertó antes del amanecer, incapaz de conciliar el sueño. La habitación que Gabriel le había asignado era impecable, luminosa, elegante, pero no tenía alma. Todo en ese lugar le recordaba que ella era una invitada temporal, una esposa de mentira. Decidió explorar la cocina en busca de café. Caminó descalza, en silencio, sin querer invadir más espacio del necesario. Pero al llegar, se detuvo bruscamente. Gabriel estaba allí, sin chaqueta, con la camisa ligeramente desabotonada y el cabello húmedo, como si acabara de salir de la ducha. La luz tenue proyectaba sombras a su alrededor, dándole un aire más humano, más vulnerable que el abogado perfecto que había conocido. «Buenos días», dijo él, con una sonrisa suave que no había visto antes. «Buenos días»,
respondió ella, intentando actuar con naturalidad. Gabriel le ofreció una taza ya servida. Pensé que despertarías temprano. Anoche estabas tensa. Clara sintió sus mejillas calentarse. Es un lugar nuevo. Me tomará unos días acostumbrarme. Él asintió, pero la observó con una atención que la hizo desviar la mirada. Había algo distinto en él esa mañana. Menos coraza, más cercanía. Hoy iremos al despacho juntos, dijo mientras se servía su propia taza. Mis socios quieren conocerte. Clara casi derramó su café. ¿Conocerme? ¿No es muy temprano para eso? Justamente, cuanto más natural parezca todo, menos preguntas habrá. Pero había algo más. Clara lo sintió. Gabriel estaba nervioso. No por ella, sino por lo que dirían los demás. Horas después, Clara caminaba al lado de Gabriel por los pasillos de la firma jurídica. Era un mundo frío, lleno de trajes impecables y miradas inquisitivas. Algunos empleados se quedaban quietos al verlos, otros susurraban, pero lo que más la impresionó fue la forma en que Gabriel la tomó de la cintura, con una seguridad teatral, pero con una calidez que no parecía actuada. «Recuerda», murmuró él, «solo sígueme la corriente». El primer saludo fue con Fernanda, una socia de rostro elegante y ojos que no dejaban escapar nada. «Así que tú eres la esposa de Gabriel», dijo, analizándola como un informe legal. Clara sonrió con la mayor firmeza que pudo reunir. «Sí, un gusto conocerte». Fernanda la miró de arriba a abajo, luego a Gabriel. «Me sorprende que no nos lo hayas contado antes». «Fue una decisión rápida», respondió Gabriel, sin dar espacio para más preguntas. Pero Fernanda no era de las que se rendían. «Qué curioso», dijo con una sonrisa afilada. Daniela también era muy impulsiva. El nombre cayó como una piedra. La esposa fallecida. Clara sintió la tensión apretarle la espalda. Gabriel endureció la mandíbula. «No mezclemos las cosas, Fernanda». Ella alzó las cejas, complacida por el efecto que había causado. «Por supuesto, Gabriel. No quise incomodar». Pero Clara lo había visto. Gabriel tembló. Apenas un segundo. Pero tembló. Cuando salieron del despacho, él no dijo nada. Caminó rápido hacia el estacionamiento, sin mirarla, con el paso de alguien que huye de algo invisible. Clara lo siguió, sintiendo que cada minuto revelaba una capa nueva del hombre que había aceptado como esposo. En el coche, el silencio era tan espeso que hacía difícil respirar. «¿Estás bien?», preguntó ella finalmente. Gabriel cerró las manos sobre el volante. «No soporto que la gente hable de mi vida como si la conociera». Clara lo observó. El hombre brillante, seguro, imbatible en el tribunal, estaba quebrado por dentro. «No tienes que explicarme», dijo ella. «Solo dime qué necesitas que yo haga». Gabriel la miró por fin, y no vio a una actriz improvisada. Vio a alguien que, sin pedirlo, estaba cargando parte de su dolor. «Solo, quédate», susurró. 2 palabras, sencillas, pero que perforaron el acuerdo frío que habían firmado. Clara sintió su corazón apretarse. Había cruzado una línea, y él también. Ese día, por primera vez, el matrimonio falso empezó a sentirse terriblemente real. Más tarde, al volver al ático, Gabriel recibió una llamada. Su rostro cambió al instante. Clara lo notó desde el pasillo. «¿Qué pasó?», preguntó ella. Él guardó el teléfono lentamente. Llegó un aviso de la empresa de seguros que investigaba el accidente de Daniela. Clara sintió que el aire se congelaba. Y Gabriel levantó los ojos. Había miedo. Miedo genuino. «Dicen que encontraron algo nuevo y que necesitan hablar conmigo y con mi esposa». Clara tuvo la sensación de que el piso bajo sus pies dejaba de existir. «Gabriel», murmuró. «¿Qué encontraron?». Él se acercó a ella, tan cerca que pudo sentir su respiración. «No lo sé, pero temo que no será bueno. Y temo», su voz bajó hasta convertirse en un hilo, «que tu vida también quede atrapada en lo que viene».
Clara sintió un escalofrío profundo, porque por primera vez entendió una verdad que había estado ignorando desde el principio. No era solo una farsa. No era solo un acuerdo temporal. Ella estaba entrando en la sombra de una muerte que no estaba tan cerrada como todos creían. La noche cayó sobre el ático como un telón pesado. Clara no cenó, Gabriel tampoco. Ambos habían quedado atrapados en un silencio incómodo, consciente, lleno de preguntas que ninguno se atrevía a formular. El aviso de la aseguradora flotaba entre ellos como una sombra que aún no tenía forma. Gabriel se encerró en su despacho, revisando documentos que parecían infinitos. Clara lo veía de lejos, desde el corredor, y algo en su pecho se apretaba al observar la carga que él llevaba solo. No era un acuerdo lo que los unía en ese momento, sino un temor compartido. El tipo de miedo que obliga a las almas a acercarse. Finalmente, Clara se obligó a caminar hacia él. Lo encontró sentado en el borde del sofá, con una carpeta abierta sobre las piernas, pero sin leer una sola línea. Su mirada estaba perdida en un punto del vacío. «Gabriel», dijo suavemente. Él levantó la cabeza, como si despertara de un estado profundo. «Clara, no deberías preocuparte por esto. Es asunto mío». Ella negó lentamente. «Si te afecta a ti, me afecta a mí. Eso fue lo que acepté al entrar en este acuerdo». Gabriel apretó la mandíbula. Era evidente que luchaba contra sí mismo. «No quiero arrastrarte al pasado de nadie, mucho menos al de Daniela». Clara se sentó a su lado sin pedir permiso. «Tu pasado no es una carga, es parte de lo que te hace humano». Gabriel cerró los ojos un instante. Ese gesto, vulnerable y sincero, le mostró a Clara que él estaba más roto de lo que había imaginado. Cuando finalmente abrió la carpeta, colocó sobre la mesa un sobre sellado. «Llegó hace una semana», confesó. «No lo abrí. Me negaba a creer que hubiera algo más». Clara lo miró con suavidad. «¿Quieres hacerlo ahora?». Él asintió. Sus manos temblaron apenas al rasgar el borde del sobre. Adentro había un informe breve y una fotografía impresa. Clara notó el cambio inmediato en el rostro de Gabriel. Una mezcla de impacto, rabia contenida y confusión. «¿Qué es eso?», preguntó ella. Gabriel giró la foto hacia Clara. Era Daniela, pero no la Daniela de las fotos perfectas del armario. No la esposa sonriente que él guardaba como oro. Esta Daniela tenía una expresión dura, fría. Estaba hablando con un hombre desconocido en lo que parecía ser un estacionamiento subterráneo. «¿Quién es él?», susurró Clara. «No lo sé», respondió Gabriel, la voz tensa. «Pero el informe dice que ella lo veía frecuentemente, semanas antes del accidente». Clara sintió un temblor recorriendo sus brazos. «¿Crees que te engañaba?». Gabriel no respondió de inmediato. Tomó aire. Exhaló. Parecía que cada palabra le costaba. «No lo sé, Clara. Quiero pensar que no. Pero…». Sus ojos la encontraron. Hay cosas que empiezan a no encajar. El silencio se volvió más denso que nunca. Clara dejó que él procesara la información, pero una pregunta latía con una fuerza creciente en su interior. «¿Crees que su muerte no fue un accidente?». Gabriel apartó la mirada hacia la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos, ignorante de la tormenta que comenzaba a formarse dentro de él. Si Daniela estaba mintiéndome, si estaba involucrada con alguien más. Hizo una pausa larga, dolorosa. Entonces cualquier cosa es posible. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. No fue una idea vaga, fue un presentimiento. Una intuición punzante que nació desde la primera vez que había visto esa fotografía torcida en el armario. «Gabriel», dijo ella con voz firme, «esto es más grande que un matrimonio falso, más grande que tu reputación. Alguien no quiere que conozcas la verdad». Él la miró entonces como si realmente la viera por primera vez, con profundidad, con miedo, con un inicio de confianza absoluta. «Necesito saber si estás conmigo en esto», susurró. Clara tomó su mano sin titubear. «Estoy contigo, hasta el final». El contacto fue breve,
pero suficiente para encender algo que ninguno estaba dispuesto a nombrar todavía. Sin embargo, cuando Clara se levantó para guardar la fotografía, algo más llamó su atención. En el borde inferior de la imagen, una marca, un sello casi imperceptible. Clara lo acercó a la luz. «Gabriel, mira esto». Él se inclinó. Sus ojos se afinaron. La tensión en su rostro se duplicó. Era el logotipo de una empresa privada de seguridad. Una empresa que, según él, solo trabajaba con personas que querían esconder, no proteger. ¿Por qué ella estaría relacionada con ellos?, murmuró él, casi para sí mismo. Clara sintió que su corazón latía más rápido, porque entendía algo con una claridad repentina. Esa mujer, la esposa muerta, había estado viviendo una doble vida, y Clara, sin quererlo, estaba a punto de ocupar un lugar en ese laberinto de secretos. Gabriel tomó la foto y se puso de pie. Miró a Clara con determinación renovada. «Mañana iremos a hablar con la aseguradora, pero esta vez no iremos como un matrimonio falso». Clara lo miró confundida. «Entonces, ¿cómo iremos?». Él inspiró profundamente, como un equipo. Y en ese instante, algo cambió entre ellos. Algo profundo, inevitable. El acuerdo empezaba a desmoronarse, pero lo que nacía en su lugar ya no tenía nada de falso. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que parecía presagiar lo que estaba por venir. Gabriel y Clara bajaron juntos del ático, ambos vestidos con una sobriedad que no dejaba espacio para dudas. Ya no eran dos desconocidos representando un matrimonio fingido. Ahora caminaban como alguien que comparte un secreto peligroso. El silencio entre ellos no era incómodo. Era una alianza silenciosa, firme, una declaración sin palabras. Durante el trayecto hacia la aseguradora, Clara observó las manos de Gabriel aferradas al volante. No temblaban, pero estaban tensas. Ella conocía ese gesto. No era miedo, era la preparación de un hombre acostumbrado a pelear cuando la verdad peligra. De pronto Gabriel habló sin apartar la vista del camino. «No importa lo que escuchemos ahí dentro, no lo enfrentaré solo, ¿de acuerdo?». Clara asintió. «No lo harás». El edificio de la aseguradora era frío, de paredes de cristal y pasillos que olían a metal. Un hombre de traje oscuro los recibió sin presentarse, sin mostrar expresión alguna. Los condujo a una sala pequeña con una carpeta sobre la mesa. Al verlos entrar, la abrió sin preámbulos. «Gracias por venir. Como mencionamos, hay información que debe conocer la familia del asegurado. En este caso, la esposa». Clara sintió un pinchazo en el pecho, pero mantuvo la compostura. Gabriel solo colocó una mano sobre la suya, un gesto discreto pero significativo. El investigador deslizó varias fotos sobre la mesa. Eran del mismo hombre desconocido con el que Daniela aparecía en el estacionamiento. Pero ahora había más ángulos, más encuentros, más gestos que quedaban lejos de ser casuales. «Descubrimos que su esposa», dijo el hombre sin mirarlos, «tenía relación constante con este individuo durante los meses previos al accidente, y existe un registro que podría cambiar completamente la causa oficial». Gabriel frunció el ceño. «¿Qué tipo de registro?». El investigador entonces colocó un documento más grueso sobre la mesa, más grave que todos los anteriores. «Una transacción bancaria a su nombre, señor Alvarenga». Gabriel parpadeó desconcertado. «Mía, imposible». «No exactamente. Aparece ligada a una cuenta abierta con su número de identificación, pero no fue usted quien la creó». Clara sintió un escalofrío. ¿Entonces alguien suplantó su identidad? El hombre asintió. Y la persona que autorizó los movimientos era Daniela. Gabriel se quedó inmóvil. No habló. No respiró durante un segundo, que pareció eterno. Clara lo tomó del brazo, sintiendo cómo un frío profundo lo atravesaba. No era solo traición, era algo más oscuro, algo que la esposa muerta había hecho a sus espaldas, mientras él confiaba ciegamente en ella. ¿Qué tipo de movimientos eran?, preguntó Clara porque Gabriel parecía haber perdido la voz. El investigador abrió el documento.
pagos a una empresa de seguridad privada, la misma que aparece en la fotografía, y también transferencias a una cuenta en el exterior, cantidades altas, no registradas en su declaración financiera. El silencio que siguió fue una sentencia, no un accidente, no un engaño simple, algo más grande, más sucio, más peligroso. Cuando salieron del edificio, el viento golpeó con fuerza. Gabriel se detuvo en las escaleras respirando profundo como si la ciudad entera estuviera hecha de humo. Ella estaba usando mi nombre para algo ilegal, dijo finalmente con la voz quebrada. Todo este tiempo estuve defendiendo la memoria de una mujer que... No terminó la frase. No podía. Clara se paró frente a él, obligándolo a mirarla. No estás obligado a seguir creyendo en una versión que ella misma destruyó. Has cargado con una culpa que no te pertenece. Gabriel apretó los dientes. Pero ahora sí hay algo que podría destruirme a mí. Si esto sale a la luz, podrían acusarme de fraude. No lo permitiré, respondió ella, con una firmeza que lo obligó a levantar la vista. Y allí, en medio del ruido de la calle, ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. La mentira del matrimonio parecía más verdadera que nunca, y la verdad sobre Daniela empezaba a desmoronarse a una velocidad peligrosa. Gabriel se acercó un paso. Clara, no sé qué haría si no estuvieras aquí. Ella sintió como su corazón se encendía en un latido espeso, profundo. No voy a ir a ninguna parte. Él tomó aire, y por primera vez desde que habían firmado el acuerdo, la miró con una vulnerabilidad desnuda. Tengo miedo de lo que voy a descubrir. Clara acercó su mano al rostro de él, sin pensarlo demasiado. Entonces lo descubriremos juntos. En ese instante, Gabriel tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. No como un esposo fingido, no como un socio obligado, sino como un hombre que, sin querer, había empezado a encontrar consuelo en la única persona que no esperaba. Porque el acuerdo ya estaba roto, porque el miedo los unía, y porque lo que estaban haciendo entre ellos era imposible de esconder. La verdad completa nunca llegó de golpe, sino como una serie de piezas sueltas que Clara y Gabriel tuvieron que aprender a encajar con paciencia y valor. Las investigaciones confirmaron que Daniela había estado involucrada en un esquema financiero clandestino y que había utilizado el nombre de su esposo para ocultar movimientos ilícitos. No fue fácil para Gabriel aceptar que el amor que defendió durante años estuvo construido sobre una versión incompleta de la mujer que creyó conocer, pero en lugar de destruirlo, la verdad lo liberó. Lo obligó a dejar atrás la culpa ajena y a enfrentar la vida con una transparencia que nunca se había permitido. Clara, por su parte, descubrió que su papel en todo aquello no era solo el de acompañarlo. También tuvo que enfrentar sus propios miedos, entender que se había enamorado sin permiso y sin plan. Aún así, decidió quedarse, y esa elección cambió el curso de ambos. Con el caso finalmente cerrado, la aseguradora retiró toda sospecha sobre Gabriel y clausuró la investigación. Fue entonces cuando los dos pudieron respirar por primera vez sin sentir el peso del pasado sobre sus hombros. Sin embargo, lo que había comenzado como un acuerdo frío y estratégico se había transformado en una complicidad demasiado profunda como para ignorarla. Clara insistió en que debían anular el matrimonio falso, que lo correcto era disolverlo antes de dar cualquier paso más. Gabriel la escuchó, serio, con ese gesto que ella ya podía leer sin dificultad. «Si quieres irte, no te detendré», le dijo con honestidad, «pero no voy a fingir que no te necesito». Eran palabras simples, pero pronunciadas por un hombre que nunca se permitía mostrarse vulnerable. Clara sintió que algo en su pecho se rendía con una suavidad inevitable. Ya no era cuestión de necesidad, sino de elección mutua. La anulación se firmó una tarde luminosa, muy distinta a aquella en la que se conocieron. No hubo tensión, ni incertidumbre, ni la sombra de una mentira entre ellos. En cambio, al salir del edificio, Gabriel tomó la mano de Clara sin dudar, como quien reclama un territorio que ya reconoce como suyo. «Ahora sí podemos empezar de verdad», murmuró él.
y Clara supo que tenía razón. Lo que siguió no fue un final perfecto, sino un comienzo honesto. Uno construido desde la verdad, desde la herida que ambos aprendieron a convertir en fuerza. A veces, la vida no premia a quienes no se equivocan, premia a quienes se atreven a recomenzar. Y entre ellos, el recomienzo apenas estaba empezando.